Hola amigos, bienvenidos para ver la continuación de nuestro interesante video anterior, titulado Teatro, su origen, historia y evolución. Teatro japonés. Es posible que el arte teatral más complejo de Asia sea el teatro japonés. Como hemos comentado con anterioridad, los dos tipos o géneros más populares son el teatro del no y el teatro kabuki. El primero se puede considerar el teatro clásico japonés, mediante el relato de una historia o hecho que intenta rememorar un ánimo. En este género escénico se cuida escrupulosamente la síntesis entre música, danza y teatro. Este arte escénico nipón está estrechamente vinculado al budismo zen. El apogeo del no se produjo principalmente durante el siglo XV. Teatro prehispánico. En las civilizaciones prehispánicas americanas, el teatro llegó a tener una tremenda importancia. Desafortunadamente se tienen muy pocas evidencias de cómo eran las manifestaciones artísticas escénicas de las civilizaciones precolombinas. Cabe destacar que en este aspecto el pueblo maya, donde las escenificaciones artísticas y religiosas eran muy habituales. Afortunadamente, se conserva un escrito maya descubierto en 1850 de carácter dramático, el Rabinal Achi. Teatro postcolonial. A partir de la llegada de los españoles al continente americano, el teatro que se practicaba se basaba y seguían casi en su totalidad el modelo que se realizaba en España. Hay que esperar hasta bien entrado el siglo XX para que el teatro latinoamericano consiga su propia personalidad. Es en este periodo cuando comienza a tratar temas nativos y prioriza los intereses del público al que va dirigido. Se priorizan obras teatrales que hagan referencia a realidades sociales y a los orígenes históricos, un movimiento que fue denominado como Nuestra América. Países como Chile, Uruguay o Argentina desarrollaron experimentos teatrales independientes, tomando como base el teatro del pueblo. El teatro mexicano también destacó en este aspecto. Teatro medieval. El resurgimiento del teatro en Occidente debe dar las gracias al clero, que lo utilizaba como una herramienta para la enseñanza de la doctrina cristiana. De este modo, en el siglo XI era habitual ver en las iglesias representaciones que trataban de los mensajes bíblicos o moralistas con el objetivo de adoctrinar de una manera más sencilla y entendible para el pueblo llano. Debes saber que la gran parte de los fieles eran personas analfabetas y sin cultura, artesanos, campesinos, sin ninguna cultura ni formación. Tipos de teatro. Teatro trágico. Es aquel en el que los personajes se enfrentan a situaciones funestas o desfavorables, en la que los mismos se enfrentan a los designios de dioses y gobernantes, así como situaciones de amores imposibles, entre otras temáticas de índole similar, en donde los personajes sufren por varias causas, en las que tienen que soportar diversas vicisitudes durante la trama que por lo común tiene un fin desdichado, como por ejemplo la muerte de la amada o de otro ser querido. Teatro al aire libre. Son representaciones que se realizan en escenarios improvisados o en lugares al aire libre, es decir, fuera de los espacios especializados para esta función. Partió de la voluntad de rechazar los recintos teatrales convencionales o en busca de un público que no frecuenta el teatro, como acción sociopolítica directa. Se trataba de abandonar los esquemas y escenarios habituales, muy mediatizados, hallando el fenómeno de la animación cultural con la manifestación social en espacios urbanos que favoreciesen la convivencia a partir de la provocación. Durante la primera mitad del siglo XX se asociase el teatro de calle al teatro proletariado,
y más concretamente a la fórmula conocida como agit-prop. A partir de la década de 1960, el teatro de calle se inclinó progresivamente hacia objetivos más estrictos que políticos, aunque se mantuvo fiel a su capacidad de subvertir lo cotidiano, e incluso aumentando en muchos casos sus ingredientes de espectáculo de provocación. Nacen en dicha época Bread and Puppet y el Magic Circus, coreados por toda suerte de happenings y acciones sindicales. Teatro de títeres. Son representaciones de historias comúnmente pícaras, que se realizan mediante títeres que personifican personajes. Comúnmente son obras enfocadas a públicos infantiles. Algunos historiadores sostienen que su uso se anticipó a los actores en el teatro. Hay ejemplos arqueológicos de que existieron en Egipto unos 2000 años antes de Cristo, con el uso de figuras de madera manipulables con una cuerda. Algunos muñecos articulados de marfil también fueron encontrados en tumbas egipcias. Algunos jeroglíficos describen estatuas de pie utilizadas por los antiguos egipcios en dramas religiosos. Los escritos más antiguos sobre los títeres se atribuyen a Jenofonte, en 422 a.C. Entre las modernas aportaciones pueden mencionarse la de Jodorowsky en su creación en 1950 del teatro de títeres en el Teatro Experimental de la Universidad de Chile y la de Jim Henson, su Muppet Show. Teatro pedagógico. Se entiende por teatro pedagógico a las diversas obras de teatro que están enfocadas a la educación. Pueden ser de índole educativa en cuanto a herramientas escolares. Teatro mímico. Es aquel en donde se dan a conocer diversas emociones mediante acciones y gesticulaciones realizadas con el propio cuerpo, los diálogos que pudieran existir en otro tipo de obra teatral. Son sustituidos mediante gestos y movimientos corporales con los que el espectador capta lo que el actor o mimo pretende expresar. Generalmente son cuestiones de índole cómica dedicadas a dar risa al espectador, estilizados con máscaras para representar al personaje, acompañado de música y canciones del coro. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.